le debo de las batas. Al cepillo primero. El dinero es como te digo, es un mal necesario. Hace 12 años la Plaza Chica era para Marco su lugar de trabajo. Ahora, a sus 23 años, él recuerda con nostalgia su niñez. En esta plaza donde pueden ver trabajaba lustrando los zapatos. Una nostalgia y sentía una alegría porque la nostalgia pensaba yo que me iba a quedar así. Su perseverancia y ganas de salir adelante hicieron que Marco cambie su viejo cajón de betún por los estudios y los sueños. Marco venció las dificultades que la pobreza le puso enfrente y llegó a la universidad. Pronto espera graduarse de administrador de empresas. Para salir de abajo no es fácil, hay que cruzar varios caminos, varios obstáculos, la vida está llena de metas, pero la cuestión es superarnos, no quedarnos estancados ahí. En la iglesia de San Agustín, en el centro de la ciudad, Marco y un grupo de jóvenes voluntarios han dejado de lado los prejuicios y emprendieron una fantástica idea: darle un día de descanso a decenas de niños betuneros que pasan su niñez entre tintas, trapos y miles de zapatos. A veces un soñador en este mundo es loco, es catalogado como loco, porque no se las plasma. Pero uno se las plasma es cuando encuentra jóvenes que tienen algo en común a uno y dicen, sí, ¿sabes qué? Qué chévere esa idea y vamos a hacerla. Mientras ellos lustraban zapatos, a un costado de la plaza de Santo Domingo, banqueros, payasos y magos permitían que estos pequeños trabajadores, por un día, puedan sentirse verdaderamente niños. De ahí vamos a dividirnos para 4 plazas. Nos vamos a la Plaza Grande, a la de Santo Domingo se queda ahí gente, nos vamos al sector de la Ronda y la 24 de mayo y nos vamos también por la Plaza del Teatro. Un verdadero descanso, aunque corren y gritan por todos lados. El peso de ser un adulto se lo han dejado a los voluntarios. Por cada lustrada, los jóvenes voluntarios cobraron 50 centavos de dólar. El dinero recaudado sirvió para agasajarlos por el Día del Niño. Las risas espontáneas de niños y voluntarios terminaron por espantar a la lluvia, que como el malo del cuento, quiso poner fin al agasajo. El agasajo no salió del sombrero del mago, o si los magos existen, Cristian es uno de ellos. Él se encargó de conseguir el apoyo necesario para convertir este sueño en realidad. Con un granito de arena podemos hacer muchas cosas, decir, ven, yo te apoyo, dándole un poquito de ánimo a ese niño, a esa persona que lo necesita. Mónica es la encargada de dirigir a todos estos jóvenes. Ha pasado toda su vida dedicada a la labor social. Alimenta diariamente a más de 30 niños. Su trabajo sigue siendo igual de duro que el primer día y no sabe cuándo terminará. Hasta cuando Dios nos permita, hasta cuando tengamos cosas. El proyecto no quedará ahí. Hay chicos que se están formando, hay un muchacho que está en universidad, entonces ellos tienen que coger esto, porque nosotros tenemos que salir a la calle. En un día no se puede resolver el problema de los niños trabajadores, pero sí se puede dar un ejemplo de lo que podemos o lo que debemos hacer los demás. Marco es un ejemplo de lo que puede suceder si le damos una mano a estos niños. Él pasó de la universidad de la calle a la universidad formal, de una vida de adulto a una vida de joven. Ahora sus amigos ya no están en la calle, sino dentro de una aula de clases, compitiendo por salir adelante, compartiendo los mismos sueños y oportunidades. Seguiré avanzando, ayudando a los míos, aunque no económicamente como tú lo sabes, pero siempre habrá un alma agonizando que te esté llamando. Y dejemos que los involucrados nos cuenten qué se siente ser el hada madrina del cuento. La sociedad en sí no se da cuenta que a lo que tienen a un lado es a una criatura que necesita una sonrisa, un abrazo. Porque la sociedad es injusta, a veces vemos un niño en la calle y lo despreciamos, pero no sabemos que ese niño tiene sentimientos. A veces parece que lo que nosotros hiciéramos fuera como una gota en el mar, pero a veces esa gota puede ser la que conforme todo el mar. Cualquiera que tenga amor y que quiera compartirlo, porque para eso usted no necesita saber, simplemente tiene que abrir su corazón para dar. Antes de irnos, Marco nos deja este mensaje como moraleja. A todos los campeones, a todos los niños que están en la calle, solo les digo que sí se puede salir de donde estamos, se puede surgir y llegar a la cima, pero con empeño, con dedicación y tiempo.